Les deseo éxito en la jornada del día de hoy y que realmente pues las personas tomen conciencia de la situación. Álvaro, esta semana tuve una situación familiar difícil, la pérdida de un hermano y eso pues Lo siento mucho, Orlando. Gracias, Álvaro, gracias. Fue una situación muy complicada, una sorpresa realmente para todos, pero bueno, que hay que enfrentarla. Y esto me hizo pensar mucho en una situación que probablemente muchas familias viven y que no se preparan. Eh, a Dios gracias, yo tengo esta educación, yo tengo esta preparación previa y le pudimos hacer frente a la situación junto con mi sobrina, la hija de mi hermano, todos preparados, listos para lo que venía. Pero dije, esto es algo que hay que hablarlo, hay que conversarlo porque vienen las preguntas de rigor que tienen que tomarse en 24 horas. O sea, son decisiones no solo emocionales, financieras que en 24 horas tenemos que hacerle frente. Y es allí donde viene el tema. ¿Qué tan preparados estamos para situaciones como esta? Porque no es solamente cuánto cuesta el sepelio, hay que decidir quién paga. Había fondos creados. ¿Qué pasa si esta persona que fallece era también sustento en el hogar? Entonces vienen toda esta serie de situaciones que hacen que nos pongan a pensar, pero más que pensar, nos llevan a tomar decisiones que pueden ser muy malas. Viene la decisión de lo enterramos, lo cremamos, en qué iglesia lo vamos a hacer, qué vamos a hacer después del sepelio. Todos esos son costos. Todos esos son costos. En mi caso fue algo interesante porque ya nosotros teníamos el terreno, porque ahí yo, pues hace 17 años enterré a mi madre. Entonces yo estaba tranquilo, yo decía, tenemos el terreno, no hay ningún problema, pero sorpresa, Álvaro, cuando llegamos a la funeraria, llegamos a hablar con las personas donde está el terreno, dice, ah, no, sí, fantástico, está muy bien, pero hay que pagar esto y esto. Y todo eso sumó casi $2,000. Entonces tú Wow. dices, wow, o sea, espérate. O sea, si yo teniendo el terreno me está costando casi $2,000 enterrar darle sepultura a mi hermano, ¿qué pasa con la gente que no tiene el terreno? ¿Qué pasa con la gente que no se preparó? ¿Cuánto les está costando el día de hoy? Y escuché cifras que de verdad dan terror. O sea, hablan de 7,000, 8,000, 10,000, $15,000, dependiendo qué es lo que usted quiere. Y aquí viene otro problema, Álvaro, que es bien importante. Muchas veces las personas se dejan llevar por la influencia social de que es que hay que darle la última sepultura a la persona y no importa cuánto cuesta porque esta es la última voluntad y quedamos vendiendo inclusive activos que no teníamos pensado vender. Vendes un carro, vendes un terreno, vendes algo o caes en las manos de prestamistas por el apuro de poder obtener el dinero rápidamente. Entonces, esto nos debe llevar a la reflexión de ir preparados para el gasto, ir preparándonos para no dejarle una carga más emocional todavía a nuestros familiares, porque lamentablemente lo que queda terminando, lo que queda pasando es que esos familiares, esos deudos, también quedan en una situación financiera difícil porque en vida nadie se preparó para dejar todo esto listo. Además de eso, vienen todos los temas legales Juicio en de torno al sucesión. dinero. ¿Perdón? El juicio de sucesión. Si no Juicios dejas de todo sucesión. Viene el claro. tema, sí, viene el tema de que la casa no habían hecho ninguna sesión, no habían hecho un testamento, no tenían las cuentas bancarias con quiénes serían los beneficiarios en caso de fallecimiento. Entonces, todo esto genera un trauma, genera un problema adicional, más todo lo que ya sabemos que sucede cuando alguien fallece, que entonces comienzan a aflorar pues estas necesidades, entre comillas, de las personas de querer tener su parte de la herencia. Entonces, todas estas cosas hay que prepararlas, hay que anticiparlas. Yo me siento muy
muy agradecido porque por lo menos en el caso mío, el caso de mi hermano, pues casi todo estaba listo. Y fíjense que digo casi todo porque siempre queda algo colgando por allí, algo que no se hizo, pero casi todo estaba listo, casi todo lo teníamos preparado, a pesar de que fue algo inesperado, pero se sabe que nadie tiene la vida comprada y ese es el mensaje final que le quiero dejar a la audiencia en la mañana de hoy. Debemos estar preparados porque lo inesperado está a la vuelta de la esquina. Ok, debemos estar preparados porque lo inesperado está a la vuelta de la esquina. Yo, por ejemplo, tuve la experiencia con nuestro padre hace un año de su partida a la casa del Señor y mi papá siempre estuvo pendiente de ese tema y todo, precisamente los pocos bienes que poseía, los puso en orden para evitarnos esos problemas a sus hijos en el momento en que faltara. Y todo fluyó de manera normal. Sin embargo, vemos como personas que quizás dicen después, lo dejamos para después, si yo estoy bien, yo todavía no me voy a morir, no resuelven nada, no arreglan nada, y después se enfrentan a los herederos, los familiares, a grandes y graves problemas que pueden costarle un ojo de la cara. Así mismo es, Álvaro, y hay que estar preparados, hay que anticiparse a todo esto y tenemos que, de alguna medida, eliminarnos ese egoísmo que tenemos de es que nadie tiene que saber cuáles son mis cuentas de banco y nadie tiene que saber mis claves. Comparta sus claves con sus deudos. Usted sabe quiénes son, con qué personas usted puede contar dentro de su núcleo familiar. Comparta las claves. No sea egoísta de tener todo. Yo tengo un documento en donde yo tengo todo escrito. O sea, si algo me sucede, van a tener acceso a mis claves porque son las cosas que tienes que hacer en las primeras 24 horas. Tienes que entrar a ver todo eso, a ver en qué ha quedado todo esto, porque es un problema y es un problema serio y como tú bien lo mencionas, Álvaro, en muchas familias se dan estas batallas campales por la casa, por el carro, por la cuenta de banco, por el terreno, por el negocio, si tenían negocios, por ejemplo, cosas que hemos aprendido, personas que tienen negocios familiares y no hay sucesión en el negocio. O sea, se muere el dueño, el fundador y quedan los hijos peleándose por cada esquina del negocio porque no había una sucesión ya planteada. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir preparándonos y entender que lo que estamos haciendo es comprándole paz a esa gente que decimos que los queremos tanto. Tenemos que comprarle paz. Y eso es lo que tenemos que buscar preparándonos con anticipación. No, y hay diferentes mecanismos. Puedes decidir dejarlo a tus hijos, todos, a todos. Puedes decidir dejarle esto a uno, esto a otro, esto a aquello. Puedes hacer una fundación de interés privado. O sea, hay diferentes mecanismos precisamente para evitar esos dolores de cabezas. Así es, y eso lo tienes que hacer en vida, lo tienes que hacer cuando estás consciente, cuando entiendes bien las situaciones. Tienes que hacerlo en momentos en donde no haya emoción involucrada. Esto es bien importante porque cuando hay temas de emociones, pasó algo con uno de tus hijos, te pusiste bravo, ahora lo saco del testamento. Evita hacer esas cosas, ¿sí? Piensa con cabeza fría, piensa a largo plazo, entiende que esto que tú has construido es tu legado y la pregunta que te tienes que hacer es, ¿cómo quieres que tu legado trascienda? Eso es importante, porque si al final tú dices, no, es que yo todo se lo voy a dejar a uno, creaste un conflicto, le amargaste el resto de su vida a ese hijo que quisiste beneficiar porque el resto de tus hijos no lo van a entender. Entonces, esas son las cosas que tenemos que comenzar a trabajar desde ahora. Entonces, prepararnos no solamente para el momento del fallecimiento, sino prepararnos para lo que sigue después. Y lo que sigue después ya tú no estás presente, ya tú no vas a estar allí,
pero son tus hijos, son tus herederos los que van a seguir viviendo lo que tú dejaste sembrado. Bien, agradezco a Orlando Fujitsu, como siempre, su participación aquí en Noticias 180 minutos para hablarnos precisamente de un tema tan importante como qué pasa precisamente el costo financiero de una pérdida familiar. Gracias. Excelente fin de Bendiciones. semana.